a fire at an immigration detention center. In Mexico, at least 39 people have died. The end of Title 42 nearing, migrants are setting up tents near the border in Juarez. In the Mexican border city of Juarez. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Many of us grow up knowing security. We grow up knowing what it means to have a home. We grow up knowing where and who to call when we're in trouble. But what if that was not an option? What if things had gotten so bad that you were forced to take extreme measures to try and find a way out? Let me introduce you to Zahir Perez. Zahir is a 22-year-old Venezuelan migrant I met in Ciudad Juarez, on the border of Mexico and the United States. Like many others, Zahir and his cousin Carlos left their homes in search of something more, but what they found was nothing but challenges. They have faced challenges we cannot begin to understand, one of which is crossing the Darian Gap. The Darian Gap is a 2.5-day jungle crossing between Colombia and Panama. There are no roads, the only way to cross is by plane or by foot. They have no passports nor visas, so they had only one option, to face La Selva Darian. This jungle is still occupied by native hostile tribes, dangerous river crossings and many other dangers. Zahir told me during his crossing he came across 10 bodies or more. Some were murdered by the natives and others by other migrants. All their belongings were gone and they were left on the jungle floor. Others died from things like infections from sleeping on the jungle floor. After a little light conversation, I asked Zahir if he wishes he could go home. His reply was, I now realise that even though my country is extremely corrupt and we cannot make money, I already had everything I ever needed. I had my family, our home and a car. We had each other. I want to go back, but I cannot. To go back, I would have to go back through the jungle Darian. What we see in that jungle we will carry with us for the rest of our lives, and to go back through the jungle, I might be the next one who dies. I cannot go back. Now the boys and thousands of other immigrants are stuck on the border waiting for asylum. Bueno, él tiene 2 meses. 2 meses? ¿Y tú? Yo tengo 9 meses viajando. 9 meses. 9 meses viajando. Pero porque he tenido, ¿cómo te explico? No manches, no. Hemos tenido, bueno, malos, ¿cómo te digo? Malas situaciones las que hemos pasado y nos ha tocado detenernos en otros países. Por lo menos en Costa Rica duramos 5 días durmiendo en la calle, aguantando el frío de Costa Rica, de la capital San José. Este es peligroso también. Sí, este es peligroso. San José tiene muchos problemas. Sí, es una, ¿cómo le digo? San José es muy... Hay que caminar con cuidado. Sí. Duro todo, pero gracias a Dios estamos aquí ya. Sí, hermano, ¿tú cruzas las selvas también, sí? La selva. La selva. Yes, sí. ¿Cuándo tú estabas cruzando la selva? Como fue Una aventura. Fue una aventura que nunca en mi vida había tenido esa experiencia. All right, guys, my camera just died there, so we're just getting up close to the border now. And this is where the boys, these 2 boys and many others. At the moment, I don't think there's a lot of people. We're gonna wait till dark. ¿Lo demás es venezolanos o otros países también? Sí, ahí de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras, ecuatoriano, Colombia, peruano. ecuatoriano. Okay, pero hay una Mayoría que son Venezolanos. Vamos a decir. Pretty much all of Latin America getting compressed up against this border here to trying to cross over into the States. We've got another newcomer. Hey, ¿cómo estás? Bien, ¿Vienes venezolano? Qué bueno. Soy australiano. Mucho gusto. All right, boys, vámonos, huh? All right, so we're gonna cruise up towards the ¿Cómo te llamas? Marcelo, mucho gusto. Chris. So we're gonna head up towards the border and check out what's happening here. There's lots going on. This place is heavy with immigration problems at the moment. It's people, and I mean the boys, what they've been through to get to here is a no return trip. They were saying that whilst crossing through the jungle, there was dead bodies. Hay muchos cuerpos en la selva. Mucho, sí. ¿Sí? Sí. So there's a... Pasan de 100 pasan 50 y mueren 50. Es mucho. Eso va a estar en sus sueños por siempre.
Sí, ya eso queda grabado en la mente de uno. Eso es una experiencia y una vivencia que uno se lleva ya hasta viejo. It's such an intense journey, and he was saying that now that he's here, he kind of wishes that he had stayed in Venezuela. He realized even though Venezuela itself is under massive amounts of social pressure and political pressure with the things that are happening there, and the people struggle because they make very little money, and that's the reason that there's so many here on the border right now. But he's saying that, you know, he looks back at what he had there and he kind of wishes he'd stayed because the journey to get here was traumatic, absolutely traumatic. And there's families traveling through the jungle, so they take more than 2 days to cross. So right here, guys, we are on the border. It's the point, it's an international point for the north. So that's crossing over into... Es el paso, ¿no? Sí, este es el paso. Y en aquel espacio que está allá, allá, es donde radican las personas, los migrantes que recién llegan aquí. Pues, habitan toda esa parte ahí para dormir hasta el otro día. Okay. Salir a ganarse el pan de cada día, buscar trabajo. Pero todas las personas que llegan, radican ahí. Es como es un lugar por donde pueden tirar las inmigrantes. Sí, es una zona donde la migración nos mantiene, por decirle, en una parte donde no hay peligro, pues, porque están todo el tiempo rondando por ahí. Ok. Sí. ¿Quieres ir por allá? Vamos. ¿Sí? Vamos. So we're going to cruise over and check out this area here, across the road here. Que más adelante les mostraremos, ya cuando nos chezca, cómo radican los migrantes en este espacio. Todo este espacio es habitado por migrantes, ya sea venezolanos, nicaragüenses, hondureños, Honduras, de todo. de todo un poco. Todo el migrante llega a este espacio aquí. Durmiendo aquí. Sí, todos habitan por la noche. Sí, con cartones y así tipo cartones. Muchas camas. Sí, esas son las camas de migrantes, las calles. Qué duro. That's intense, guys. Aquí, a veces, aquí quedamos hacemos fila para quedarnos en el piso, ponemos cartones para poder dormir. Y así cuidarnos mutuamente todos. Porque a veces hay gente mala que te viene a hablar feo, a quitar tus cosas. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces siempre algo puede pasar. Sí. Tus cosas se roben o algo malo. Claro que sí. Siempre necesitas guardar sus cosas, sus vidas, para buscar algo mejor. A veces nosotros nos bañamos agarramos unos tubitos de agua y nos vamos hacia el río y ahí nos bañamos y ahí nos quedamos a descansar y después salimos a las tardes a buscarle el pan de cada día hasta lograr la cita o lograr el paso a... Claro, porque no todos los migrantes tenemos familiares afuera que nos van a ayudar en nuestro país, pues no corremos con esa misma suerte. Algunos sí venimos luchando solos por un propósito, pues somos como decirle, las primeras personas de la familia que van a intentar cruzar al otro lado, pues por un sueño, por una meta y un futuro más estable. Sí. Y siempre lo hacemos con la fe del Todopoderoso que mueve montañas, que su nombre es Jesucristo. Nosotros venimos del sur de Venezuela con el Dios de los cielos, que su nombre es Jesucristo. Jehová. Y estamos con fe, Jehová. Ok. Venimos con fe aquí, llegamos aquí con fe, con fe, con nada más de fe. Con fe. So the boys are saying that they've arrived here with the faith of God. Like they just bring with them God because that's the only thing that can get you through the journeys that they've been in, the journeys that they've endured to arrive here, to cross over into the States trying to find something better. Yeah. Como pueden ver, uno nos ganamos el pan así como aquel caballero que está allá, si lo puede grabar. Algunos de los migrantes hacemos eso para buscarnos el pan, limpiamos vidrio. Es algo, entonces tú puedes comprar algo a comer. Claro, pues así podemos... pan. Sí. Exactamente. I can't even comprehend what it's like for these guys, and I don't think anyone can, because this really is something that you have to be involved in to understand. Especialmente la selva, ¿no? La selva es una de las partes más peligrosas que nosotros pasamos. Y el tren, el tren de la bestia. ¿El tren? El tren, hay que montar un tren que dura aproximadamente 6 días, 7 días viajando.
un tren, dos trenes, tercer tren para llegar a Juárez, desde Ciudad de México. Okay. Mucha agua, por si no te mueres en el tren, hay que llevar agua, hay que llevar comida. Gente a veces nos ayuda lanzándonos comida de las ciudades porque escuchan el sonido del tren y ya saben que el migrante venezolano, hondureño, Que todo el migrante viene ahí y ahí nos ayudan pues. So this is the area, guys. What we're going to do is I'm going to wait until sundown. I'm going to be here tonight because I want to see this place and what's happening here on the front, on the border at night time when everyone's here sleeping or here to sleep. So there's like a various, I think there's como tres puentes en Juárez. Sí, acá. Sí, como creo que tres puentes. There's three checkpoints, there's three checkpoints here in Juarez, in Ciudad Juarez. Three accesses, 3 ins and outs into El Paso. So there's 3 different areas throughout this city where this is happening too. We're only at one of them. And during the day, you can see there isn't a lot of people here. There's not a lot of people, and the reason is they're out trying to make a bit of money, or they're out trying to like find some food, someone to help them because they're stuck. And as my mate here was saying, he said they can't go back. Like, to go back would be to go back through the jungle, and the jungle was traumatic. Dead bodies, people dying, like people that leave their families and then just never hear from them again because they're dead in the jungle in between Panama and Colombia. That is a reality that I can't even fathom. That is something that is so real and so intense, and I think I think a person would have to experience it and see it to understand the severity. They said they're never going to forget it. This is going to be something that's stuck with them for the rest of their lives until they're old. So they've come out and they've got a pizza. You can get a pizza for a couple of dollars here, and it's a big fee. It's I think that's it's a pretty popular choice of food here because you get a whole pizza for a couple of dollars. I think it's ¿cuánto cuesta un pizza? 100 pesos. 99, 100 pesos. So that's 100 pesos. No 29.9, pero esa pizza es sabrosa, muy sabrosa. My friend. Yeah, boys, salud. De una, agarre. They offered me some pizza. Just finished off the pizzas, and my man here is just showing me where he's been shot. ¿Dónde? Es una arma. Yes, aquí. Here. Pong! And it came out under the weed leaf, right there. Oop. Yeah. So I'm sitting next to a person who's been shot. I've met a few people that have been shot throughout my journeys, and es un miracle que estás aquí viviendo, hermano. Claro, yes, sí, gracias a Dios. Sí, yeah, so there's a few people in the world that are just extremely lucky to be here, and I'm sitting next to one of them. ¿Por qué es en plomazo? Porque sincero, sin mentira, porque el niño tuve malos pasos con los amigos y eso fue robándome un carro, robo de carro. Okay. Los policías. La policía de fuga, sí. Fue los policías. Sí. Tú robas un carro. En la huida. En el escape. Crazy lucky guy. Yeah. Crazy. Crazy life. Pero estamos vivos con Crazy Dios, life. cambiando la vida, siempre haciendo lo bueno ahora. Crossing through the jungle between Colombia and Panama, that is the most dangerous part. And then also when you're here in Juarez trying to cross over into the States. ¿Por qué aquí es tan peligroso? ¿Por los narcos y por Yes. Por los carteles. Sí, los carteles. por el cartel? No Okay. podemos hablar mucho de eso tampoco, Sí. pero sí es un poco peligroso, hay que caminar con cuidado. Yeah. So it's due to the cartel here. The boys have tried to actually go through illegally, and they got held up with automatic weapons by the organisation here, the Juarez cartel. And
tried to extort them for money. They couldn't pay, they had no money, so they couldn't pay, so they come back. No one got hurt. Ellos no se matan nadie. Nos hemos enterado que algunos sí, algunos no. Okay. Como todo riesgo. So de vez en cuando se pasa. Yes. Okay. Sometimes it happens, sometimes it doesn't. They got away. It's still intense. You know, this is the story I'm bringing to you guys because I think this is important for us to understand. Well, not that we can even understand it. I don't believe we can understand it, but it's important for us to know that this exists, and it's good to see this from a first-hand point of view. All right, guys, as promised, it's night time and we're here. The people, there is immigrants that are starting to arrive. They've just turned up the music, so sorry about that, guys. For any of the viewers who are watching, there is cranky music. But look, guys, there's the beginning stages of people arriving, and what they're doing here is they're serving food. So there's a lineup of people. And we have pastries. We have pastries on the table. Sorry about the music, guys. That's really hard to communicate with. But you know, you got to keep the spirits up because the people here are really, really struggling. They're going through some of the hardest moments of their lives, things that we can't even comprehend. So they've got to do something to keep the spirits up. Right now, I'm with my 2 Venezuelan mates and a couple other mates from El Paso. Hello, people. Say hi, boys. People. I am from Venezuela. Yay! All right, so we've got all the boys here and we're hanging out. And right over there, through that gate, on the other side of that bridge is El Paso, United States of America. There's a handful of people that are here already, but this area is where everyone's gonna sleep. ¿Cómo te llamas, hermano? Mi nombre es Randy Rafael Gerardo Valva. Randy, mucho gusto. Mucho gusto. Chris. Usted. ¿Cómo fue el camino desde Venezuela hasta acá? El camino de Venezuela para acá fue muy tragedio, Sí. porque no tengo familia en Estados Unidos que me ayude ni nada. Me tocó bajarme de un bus, ¿Lo he hecho montarme de solo? otro. Sí, lo he hecho solo. Con Dios. Con Dios, con fe. Sí, con fe. Con fe. Todos me dicen igual. Everyone has told me the same thing. They've done it with faith. ¿Cruza la selva? Sí, crucé la selva. ¿Cómo porque la selva para mí fue algo que si hubiese sabido que la selva era así, no me hubiese venido. Muy feo la selva. Muy feo, ¿ah? Sí, la selva y el tren. Lo más feo que hay. El tren también. ¿Qué es feo. tren? ¿Cuál tren? El tren, porque yo llegué aquí en el tren. Ah, ok. Entonces, cuando cruza la selva, llegaste a Panamá y tomar un tren. Sí. Ok, en el tren. Nogales. Sí. Comenzó a agarrar tren en Nogales. Nogales. No tenía plata. Ah, ok. Nogales, Maca, Tapachula. Qué duro. Duro. ¿Y cómo estás Y eso viviendo fue ahora? Ahorita mal, no tengo donde dormir ni nada. Ahorita en estos momentos, ¿cómo le explico? Hay refugio, pero ya uno va por un refugio y ya el refugio está lleno. Ok. Nos quitan los teléfonos, no dan la comida que ellos quieran, la cosa tampoco es así. No dan trabajo y te ofrecen $2.50 si te da la gana, o si no, no trabajas. A veces muchos piensan que uno no quiere trabajar. No es que no quiere trabajar, sino que te están humillando por ser inmigrante. No solamente por ser inmigrante te dan $2.50 diarios, cuando aquí un mexicano se gana 500, 400. No es justo, es una injusticia. Entonces nosotros no queremos, si nos ven pidiendo o nos ven en la calle, lo malinterpretan, lo hablan mal de nosotros. Entonces, ¿por qué no tratan de ayudarnos? ¿Dónde está el derecho humano? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está el gobierno? Que se ponga un granito en su mano y vea la situación de nosotros. En realidad nosotros no queremos vivir así como estamos viviendo ahorita, mi patrón. Yo ahorita no tengo como para beber un refresco. Me toca hacer una cola para eso. ¿Sí me entienden? Cuando ahorita hay muchas personas que tienen plata y la malgastan. No ayuda nada. La malgastan, mi padre. Sí. Pero le digo una cosa, todo en esta vida no es plata. Porque tú puedes tener plata ahorita, pero si tú tienes una enfermedad, la plata no lo hace nada, no lo hace todo. Sí. Pero si tú en estos momentos tú tienes una enfermedad y tienes plata y tú ayudas a otra persona, Dios te ayuda. Tengo 26 años, tengo mi mamá muerta, mi papá muerta, tengo una niña muerta. Tengo una niña en Venezuela a quien darle a ayudarla. Porque si no hubiese tenido niña, mi vida fuera otra. No me importa nada. Entonces, hermano,
La pregunta importante es, ¿qué te vas a hacer cuando cruza la frontera? No, estamos esperando ahorita la cita. La cita, pero... El presidente dijo que la única solución que hay ahorita es la cita. Ok. Una cita, sí, nosotros aplicamos una cita por el teléfono. Aplicamos por el teléfono, pero ya yo estoy aquí el 6 de enero y no me ha salido. Hay mucho tiempo, hermano. Mucho tiempo. Tiene mucha frustración, claro. Sí, pero claro, yo porque de verdad no tengo ayuda de aquel lado. No tengo un buen teléfono, no tengo comunicación. Le deseo lo mejor, patrón. Patrón, no tiene una ayudita por ahí para comprarme algo de comida, patrón. Cualquier cosa que tenga por ahí, patrón. Puedo regalar. Eso Dios te lo va a multiplicar, mi patrón. Y no piense, patrón. Dios te bendiga, papá. Dios. Gracias, patrón. Igual, Randy. So that was a pretty intense interview. He was a little bit drunk, so his moods were going up. And at one moment he's quite aggressive, then he was a bit playful and jokey. So he was all over the place. The journey that these guys have had, predominantly Venezuelans, but there is a lot of different countries here, but predominantly is Venezuela that are fleeing due to the corruption in Venezuela. So the stress that, you know, the dangers that they've endured, the stress to get here, to get your stuff robbed, your phone robbed, then you can't apply, or, you know, that you can't trust anyone either. So it's just, you know, you've got family back at home that you've done this journey with intentions to help them, and you just, life takes hold of you, you get swept away in the currents, and then you're stuck here and you can't move forward. You can't go back. You can go back, but the risk is your life. That's a pretty intense reality that most people here are facing, that none of us can even comprehend. And I'm here talking to these people, and I don't even remotely understand nor comprehend the intensities that they're enduring. So guys, you know, this is something that's very, very real, and it's right on a lot of people's doorsteps. I myself am an Australian, so we're an isolated country that doesn't have this problem. We have a lot of people trying to come, but we don't have this border problem. And this is a problem because the process isn't fast enough. The process to get people through and get people stable, which is our responsibility as a unified people, is to take care of each other. It's not functioning to the best of its abilities, and I don't have the answers. Maybe you do. If you do, please comment it below. But I think this is a very real situation that needs to be addressed. You know, it's such an intense thing to see. It's on another level. So it's about 10:30 at night now. We're back from the border. We've come down here. Boys, all get in. I'm here with all the boys. Still got our man over here at the post there, right there, chatting away. And we've got a group of boys here. We just went out and had some burritos, and now we're going to head back to the border. My friend Angel's going to cross back over into the States because he lives over in El Paso. I've got my friends here from Venezuela. ¿Qué me dijiste? Entonces, mañana es que... Sag one day for live. He said it's a, yeah, I love it, brother. Mi hermano. He said it's a sad day because tomorrow I'm leaving, and I've spent the last few days with these boys from Venezuela, and we've become friends, and it's been a journey for me to learn the stuff that they've been through. And he said tonight, he said, how do I say sad in English? He just asked me in Spanish, ¿cómo se dice triste en inglés? And I said sad. He said, mañana es sad because you go. And I was like, yeah, he's a boy. He's one of the boys, and I hope these boys can get their approvals to get through legally and find some work. All right, we're gonna go back to the border, and my friend Angel's gonna go back over into El Paso. You're leaving, yeah? I am leaving, but I've been waiting for you, dude. Yeah, he's been waiting for me for like a month. He's been waiting for me for more than a month, I think. I've been meaning to come and visit, and I finally I've finally made my way back to here, where tomorrow I'm crossing over the border and go and see him, going to his place over in El Paso. So he's been waiting for me for about a month, but I've met these boys here, and they're absolute legends, and I'm sure that there's many other legends here trying to cross over the border. This is a crazy thing, because this is very real. These people are leaving their families to try and find something better for themselves, and that is fair enough for anybody to do. You know, that's what we try to do as people. We always try to improve our circumstances and our lives. I bought myself some beef jerky. And we have the police right there. So there's lots of this happening, guys.
lots and lots of people on the streets. So much of it. All right, so Angel's going to cross back over. He's out now, brother. Been awesome to see you. After 2 years? 2 years, 2 years. Yeah, we met that's 2 right. years ago in Guatemala, and he's come in to see us this afternoon. Tomorrow I'm going to go over and see them. But he's off. All right, brother. By the Travel way, safely. look up Lago de Atitlán. It's a really nice place to check out. So see you guys. He's not lying. It is the Largo de Atitlán, like Atitlán, it's stunning, eh? Really nice. All right, my man. You travel safe. Boys have a message for you. Subscribe. Subscribe. Don't forget to like and subscribe my videos. All right, guys. It's the next day. I've come back down. I'm actually leaving. I've got my boys here with me. Hello, people. Muy bien. The boys are here with me. We've just they've accompanied me from up in Central down to here. I'm about to cross over into El Paso. I come down to see what commotion's here today. Hasn't been a lot at this access point, but there's a couple of access points throughout the whole city. So, all right, boys. La peor despedida, pero bueno. La peor despedida, pero alegre de conocerle a una gran persona. Mucho gusto, hermano. Que vaya bien. Es mi hermano original. Hey. Sí, bendiciones, hermano. Hablamos más tarde, ¿ah? Bendiciones. Bendiciones. 1 week after leaving Juarez, Zahir had gone missing for 2 weeks. Later I found out he was in immigration waiting to be assessed to go into the States. It's been 1 month now since I was in Juarez, and now we've had a video call to check up on his progress and how he's going. Hey, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, Christopher. Estás en El Paso ahora, ¿no? Sí, estoy aquí en El Paso, Texas ya, gracias a Dios. Me alegro, mano. Cuando me dijiste eso, yo estaba muy feliz. Porque fue dos semanas que no escuché nada de ti. ¿Y tú estabas en migración, sí? Sí, tuve migración. Pero gracias a Dios, bueno. ¿Y es difícil buscar trabajo? Sí, se dificulta acá en El Paso encontrar trabajo, ya que hay mucha población de migrantes. Ahora estás con otra migración, migrantes, ¿no? Sí, ahí vienen pasando migrantes. Sí, wow. Todas estas son venezolanos o otros países también. Sí, ahí vienen, la mayoría son venezolanos, pero hay también hondureños, nicaragüenses. ¿Dónde estás viviendo ahora? Estoy en un refugio. En un refugio, ok. Sí, aquí, bueno, en la iglesia, pero es de vez en cuando que dejan entrar a uno, no siempre. ¿Y cómo es Sí. para vivir en el refugio? Pues nada, solamente te piden los datos y listo, y te dejan entrar, pero es de vez en cuando porque a veces está muy full. Ah, y no muy dejan lleno. pasar. Sí, Ok, entonces, ¿cuándo no puedes quedarte allá? ¿Dónde quedaste? en la calle. En la calle. Antes estabas en Juárez, tú necesitabas cruzar la frontera, pero ahora estás en la calle de Estados Unidos. Entonces Sí. todavía tienes que trabajar mucho para correctar, para hacerlo mejor. Sí, sí, claro. Tengo que trabajar para poder, juro, moverme a otro estado donde pueda estabilizarme, donde pueda generar más dinero. Porque acá de paso que a uno el migrante aquí le pagan muy económico las horas. La cosa es que cuando estás más lejos de la frontera, porque en El Paso, en todos los lugares cerca de la frontera, todos son latinos, entonces tú no necesitas, pero tú puedes vivir sin inglés, pero cuando estés en otros estados muy lejos de la frontera, hay mucho menos personas que vas a hablar español. Sí. Eso es algo que tú necesitas pensar. Entonces, nos podemos practicar. Yo puedo ayudarte a enseñarte español, inglés. Claro. Yo quiero aprender el inglés, obvio. Pero poco a Creo que poco, me- hermano. Estás haciendo lo de mejor que tú puedes. Sí. ¿Dónde es Carlos? Carlos no sé dónde está, yo creo que él pasó también, pues, pero no sé dónde estará. ¿Por No, qué? pero sí cruzó. ¿Por qué porque él no seguir contigo? Porque migración nos separaron y desde ahí no tuve más. Ok. Separaste. Pero yo estaba con él en la migración y todo, en el mismo cuarto, pero nos separaron, yo salí primero. ¿Tú has buscado trabajo?
Sí, hoy pude trabajar, gracias a Dios. Hoy limpié una casa. Hermano. Hoy limpié una casa y así, cuando sale un trabajo, ahí estamos para adelante. Poco a poco, hermano. Es la cosa más importante es para aprender inglés y seguir buscando trabajo, porque algún día vas a llegar cuando tienes su casa, cuando tienes sus cosas, pero es mucho trabajo, pero tú puedes hacerlo. Y sabes que siempre estoy acá para hablar y ayudarte en la manera que lo puedo. ¿Y cómo estás en este momento con efectivo? No, corto, pero igual para adelante. Como te digo, aquí a uno no le pagan bien. Y aquí como igual, como todo Estados Unidos, todo es costoso. Ay, muy costoso. Y ellos no están pagando bien porque eres migrante. Sí, me pagan que si el día, por trabajar un día, $60, $70. Qué duro, porque ya no hay barato, ¿verdad? Me voy a pensar por el día que lo puedo, pero podemos empezarnos estudiando inglés. Pero necesitas comprarte un libro y una bolígrafo. ¿Y tu familia, hermano? ¿Has hablado con su Sí, familia? todos estos días he hablado con mi mamá, mi papá, todo. ¿Todavía tienes su novia? ¿O Sí, esposa? sí, gracias a Dios. Sí, todos estaban preocupados, pero gracias a Dios lo logramos. Poco a poco. Y las cosas van a cambiar. Yo te dije que, bueno, te decíamos que gracias a Dios nos habíamos encontrado con personas buenas en el camino, que gracias a Dios por lo menos no duramos mucho rato en la frontera que es como lo más peligroso, pudimos lograr cruzarla rápido. Hey, ¿y cómo se dice? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes trabajo? Excuse me, do you have 18 hours? Anywhere. Any Muy cerca. award. Any award. Qué bueno, mira, todas las semanas Do vamos you a have hablar por 30 any minutos award? practicando. Yeah, do you have any Any work? award. Any word. Do you have any word? Ándale pues, hermano, padre, mira, me voy, pero seguimos hablando y Dios te bendiga, hermano. Estoy muy feliz que estás allá y las cosas van a cambiar en tiempo. Claro. Tener fe. Igualmente, padre, bendiciones. Blessing to you. Blessing to you, my brother. Ok, hermano, Vale. cuidarte mucho. Hablamos más tarde. Igualmente, padre. Cuídate, ven. Chao.